Hola, hola, buenas noches. Conectándome para entrar en vivo, voy a venir invitando a una persona que tenemos poco tiempo de estar en contacto, pero que afortunadamente he tenido, el universo me la puso aquí y se las quiero presentar porque vamos a hablar de salud para todos, de salud perfectamente en balance desde un punto de vista médico, porque ella es bioquímica. La voy a invitar. Eh, yo y mis ideas, sino haya un punto de vista científico. Pero además es mamá. Y además yo quiero que nos hable desde su experiencia. Para eso la invité aquí. Muchas Hola, gracias. ¿qué Buenas tal, Gemma? noches. Buenas noches, un gusto de estar contigo aquí. Gracias por la invitación. A ti, gracias por aceptar que esto se dio de una forma muy rápida y muy orgánica, porque siento Ujú. que así son las cosas cuando tienen que ser. Y, y es que tengo tiempo de estar con esta experiencia de aprendizaje de lo complejo que es nuestra biología. Y hay unas frases que te he escuchado en este tiempo en este breve tiempo que tenemos de conocernos. Y es que tú dices que cada persona es como una huella digital, aún así sean gemelos, todos somos Exacto, diferentes. así es. Y de pronto nos tratan como iguales. Sí, Eh, y otra cosa que me parece maravillosa de ti es que eres una pionera en la investigación de todo lo que es la complejidad de la salud del humano, sobre todo por un punto de vista personal, ujú, porque tienes un hijo con, vamos a decir que el, a mí no me gusta decir diagnóstico, sé que no es un diagnóstico dentro del espectro del autismo, pero así además es. eres una pionera porque esto fue muy nuevo cuando a ti te pasó. Mi hijo tiene 26 años, nació en el 99 Fíjate. y realmente me encantaría que como mamás que somos, como personas comprometidas con lo que nos apasiona y amantes de la salud, podamos darnos este espacio para compartirle a la gente lo poderoso que es el tener nuestra salud en nuestras manos. Así es que, Así mi es. querida Cecilia Fernández, eh, me encantaría que empezáramos desde el origen diciéndome qué te apasionó, que encontraste. No es muy común que alguien estudie bioquímica. Y me encantan estas dos palabras, biología y química, el Así poder de es. la transformación. Bueno, yo creo que, pues mis raíces, siempre lo he dicho, yo casi nací en un laboratorio, porque mi papá, era médico, falleció hace mucho tiempo. Mi papá era gastroenterólogo, cirujano, mi mamá química, ¿sí? Química farmacobióloga, o sea, eh, mi mamá tiene ahorita 91 años. Ok. Ella fue de las fundadoras del Colegio de Químico aquí en Chihuahua, México, donde ahorita recién acabo de regresar a radicar. Y mi mamá, pues mi padre muere y mi mamá nos sacó adelante. Mi papá, tenemos un laboratorio de análisis clínicos. Yo era su única mujer y dos hombres, ¿no? Pero desde chiquita pegada con ella, estudiando, mi mamá fue súper así, nerd, si se puede, como dicen los muchachos. Entonces, yo vivía con ella en el laboratorio y era mi pasión buscar y estar ahí, ¿no? Eso como que lo traigo en mi ascendencia, todo lo que es el tema de la ciencia. Y y así fue, y cuando me tocó decidir qué estudiar, pues yo quería un poquito más que química, ¿sí? Entonces busqué un poquito más y estudié bioquímica, ¿sí? Wow. Y pues yo como que, bueno, la vida te va acomodando, ¿no? Yo tenía otros planes para mi bioquímica, me casé y todo. Y bueno, te hago el cuento corto. Nace Marcos, mi hijo, el que está dentro del espectro. Y en el 99 fue para mí,
En ese momento para mí fue lo máximo un congreso, se llamaba Congreso a la Discapacidad del año 2000, porque era el boom del cambio de los noventas al 2000. Ujú. Y ahí yo llegué corriendo, un bebé recién nacido, tenía 5 meses, Andrés, mi hijo. Fue y me senté porque muy angustiada y muy ávida de buscar alguna respuesta para Marcos, porque pues Marcos tiene 36 años, o sea, no había nada en 80 México. y 10 años más que mi hijo, 89 nació. En el 89 nació. Ujú. Entonces, pero no había nada, ¿no? Te decían aquí, allá, pero yo no podía, yo me sentía muy impotente. ¿Cómo lo ayudo? ¿Sí? ¿Cómo lo apoyo? Porque decía, bueno, las terapias y luego, pues no podía. Y bueno, y entonces llega el doctor Chato, que es inglés, venía de Europa, y empieza a poner este, rutas bioquímicas y hablar que el autismo no nada más era un tema emocional, porque en aquel tiempo, pues las madres refrigeradores, toda la culpa era de la mamá, ¿no? Como no lo quiere, se envuelve, pues eran las teorías que había tratando de resolver o dar explicaciones, pero pues no, siempre nos queda, que decía, no, yo sí quiero a mi hijo, ¿no? Pero cuando llegué ahí y empezaron a hablar de todo esto que era nuevo, no tan nuevo, venía desde los 70, pero pues apenas nos estaba llegando a nosotros tantos años después y muy controversial todavía, había mucha resistencia médica de las comunidades, pero cuando yo vi y luego aparece otro doctor que la verdad no me acuerdo, un doctor japonés, y yo vi dije, de aquí soy. Cuando empecé a ver las rutas el ciclo de Krebs, que dije, de aquí soy. Y fue como una luz que dije, para eso estudié bioquímica, para lo que tengo que hacer ahorita. Entonces, y hablaron de un libro, el doctor McGuinness, que era el doctor americano, y se acaban de sacar un libro en Estados Unidos del doctor William Shaw, Las bases biológicas para el autismo y el PDD, ¿no? Pues, razón que así se llamaba antes. Y en aquel tiempo mi esposo estaba en Estados Unidos, andaba de trabajo. Entonces le hablo, cómprame el libro, búscalo y no regreses sin él, por favor. Pues esperó 2 días más, lo consiguió, estaba recién lanzado y llegó y en una noche lo leí y yo lloraba, ¿sí? Porque podía entender, entonces dije, ya entiendo. Empezaba apenas, ¿no? Pero por eso esto, por eso el otro dije, y así dije, de aquí soy. Y así empecé. Me encanta preguntarte, tu historia tiene un objetivo. Yo trabajo aquí mucho, yo conozco a una comunidad en Atlanta de inmigrantes. Sí, Esta comunidad, pues además de que nos salimos del origen, ¿verdad? Nos exacto. salimos de la tierra, de lo conocido, del idioma, muchas veces también venimos a lo desconocido y sin la clásica educación. Y lo pongo entre Exacto. comillas porque nos hicieron creer que si no estudias, pues no sabes nada, ¿no? Así es. Pero lo que me encanta aquí es que no importa qué estudies, qué seas, cuántos diplomas o títulos tengamos, para mí lo más valioso es la experiencia. Y no siempre sabes para qué te están pasando las cosas. Y mucha Exacto. gente de pronto me dice, ¿por qué me pasó a mí? Porque me equivoqué, porque comí mal, porque traté mal mi No. embarazo, porque hablando del espectro Sí, autista, ¿no? exacto. Y realmente, desde mi punto de vista, Ceci, quiero compartir que yo para mí la especie humana como tal, la hemos conocido de nuestros abuelos, bisabuelos, padres, está transformándose de una forma tan acelerada que nos está enseñando que lo químico no nos cae tan bien, Exacto. o sea, como que nos está poniendo un alto para que volvamos a retomar lo que sí realmente es saludable para el hombre o para el ser Así es. humano. Y Así los es. niños nos vienen a enseñar eso. Así es que tu historia me encanta porque, pues como gran profesional, te cayó el 20 del ahora ya hay un propósito y hay un para qué, gracias a Marcos, que tiene 36 años y vino a ser un parteaguas en tu vida, quiero pensar. Y Total, total, o sea, agarré otro rumbo
seguí estudiando y estudiando. Y además, porque lo que estudiaba lo aplicaba con toda cuidado y todo, no fui así como que loca, arrebatada, pero a veces primero me tomaba yo las vitaminas y luego se las daba. Pero Me lo más encanta. interesante es que vi resultados. El primer resultado así de veras impresionante fue después del Congreso, me llegó, tuve en mis manos un artículo del doctor Chatok, que dije es él, y hablaba de un aceite, el aceite de prímula. El aceite de prímula, la prímula es como una manzanilla, las de conocer, sí, pero es regulador hormonal. Pero él hablaba de que este aceite ayudaba, sin saber todo, porque él es fuera de tiempo, al tema intestinal y a la inflamación. Marcos, mi hijo, no dormía, tomaba 5 psicofármacos, porque era lo de antes, para dormir, para despertar, para no autoagredirse, para las crisis convulsivas, para estar bien. Y yo decía, es que este niño de autista no se muere, se me va a morir de cirrosis. De médico. Me la pasaba leyendo, y yo dije, hasta aquí. Entonces me llega el artículo y dije, lo voy a probar. Le hablé a mi querida amiga Anita Peterson, que en paz descanse, ella era médico. Dije, Anita, ayúdame. No lo encontré, yo no sabía nada, no sabía qué era el aceite primo. Bueno, lo encuentro y le doy sus medicamentos, le doy la primera perlita y lo mando a acostar. El cuarto de Marcos, todo con cartulinas negras, el trapito para que no le entrara la luz, cero ruido, porque si no, no me dormía. Marcos me dormía en aquel tiempo, buena noche, 1 hora cada 2 días. O sea, no había manera de hacerlo dormir. Y yo con él. Esa noche le di la perlita, lo acosté, le di la bendición y me fui. Y tenía bebé recién nacido. Yo me estaba levantando cada 2, 3 horas, ¿no? Dije, ay, a ver si dormí. Y me dejé dormir 2 horitas. Pues ya les puse. Y de repente, y que me despierto y eran las 5:30 de la mañana. ¡Oh! El niño, ya lo maté, ya le hice algo. Así, ¿eh? En Lo serio. drogué. Algo le pasó. Y ahí voy y abro la puerta y que se sienta, pero se mira de lado. Entonces ya voy, lo llevo a la sala y le hablo a Emma, su marido, neurólogo, el doctor Paul Peterson, una joya de doctor, neurólogo. Emita, dile al doctor, pasa esto y esto y esto, ¿qué hago? Dice, me lo pasa al doctor, a Paul. Es esto, haz esto, es, Cecilia, tiene sueño, déjalo dormir. Y ahí entonces dije, esto sí fue mi reforzador. Dije, aquí voy con todo. Entonces le empecé a dar el aceite, él empezó a dormir cada día vez más, cada vez más, y seguí estudiando. Pedí otro libro, el de aceites inteligentes, porque Marcos tenía, la historia es muy larga, muchos problemas con temas de metabolismo de ácidos grasos, su cerebro estaba seco, y empezamos a nutrirlo. Lo que ahora yo llamo, que es lo que trabajo, neuronutrición. Ujú. Y bueno, te hago corta la historia. Empezamos con todo esto 7 añitos, tenía bebé chiquito, tenían 7 años, y Marcos no hablaba, no dormía, no había contacto visual. Yo empecé a trabajar todo esto. A los 8 años, sí, Marcos ya dormía toda la noche, empezó a tener palabras, un poco de lenguaje Comunicación. y contacto visual, y las crisis convulsivas se fueron. Marcos tiene desde los 8 años sin medicamentos y sin una crisis. Dije, de aquí Wow. soy. Y ahí Gran seguimos. logro. No me lo creía el doctor, un día lo llevé y lo vio uno de los grandes neurólogos de México, con un ojo clínico, o sea, maravilloso, y nada más lo vio caminar y me dijo, Cecilia, ¿qué estás haciendo con él? Está haciendo esto y esto y esto. Ay, y le saqué todos mis artículos, pero no me creyó. Si eso acalla tu conciencia está bien, pero no me le vayas a quitar los medicamentos. Yo ya le había bajado. Ahora, claro, esa fue mi vida. No estoy diciendo que en este momento las mamás lleguen. No. Ya, y si tienen alguna inquietud, pues hay que me contacten. No. Pero yo fui, como decíamos en la fundación que hicimos, fuimos punta de lanza.
fuimos haciendo cosas por necesidad, no es por otra cosa, por buscar para nuestros hijos. Y como tú lo dijiste, en esta búsqueda, la experiencia se vuelve nuestro camino, Claro. nuestros pasos firmes, ¿sí? Por Yo eso siempre digo, sí, dime, perdón, dime, dime. yo siempre digo, no, no, yo soy mi laboratorio. Igual que tú, yo me lo pruebo, yo sé si sí, yo sé si no, yo me lo pruebo, yo sé. Entonces, yo siempre digo, esto me funcionó a mí, pero chécalo tú. Y como bien dijiste, y más siendo una doctora, porque estás en el Sí, área de los sí, doctores, sí, que no, esto no es una recomendación, esto es un no, abrir de ojos, porque tú dijiste, bueno, en el 99 yo fui a una convención de algo que ya se sabía en los 70s. Y exacto, estamos en el 2026 y todavía son temas que si tú los hablas te voltean a ver como, ay, ah, estás claro, loca. O sea, ¿qué onda con estos holísticos? Y yo te voy a decir lo que a mí me permitió abrir la mente. Cuando yo era adolescente en la preparatoria, yo quise ser nutrióloga. Y mi familia, que es administrativa contable, me sí, dijeron, no, porque vas a darle de comer a o sea, te vas a dedicar a preparar alimentos en los hospitales. Dije, ay, no, pues para eso yo no, no, yo estudié mercadotecnia. Sin embargo, mi pasión es la nutrición y es mi laboratorio. Pero algo que me llamó mucho la atención y me puso realmente a enfocarme en el área, digo, además de mi laboratorio, que tengo 53 años y no tomo nada más que suplementos o aceites o así tés es, exacto, eh, y veo que mis amigas es normal, la del colesterol, la de la diabetes, la de la dormida, la de la despertada, la de la ansiedad. Dices, ¿qué pasó? Bueno, además de eso, lo que me llama mucho la atención es que yo escuché a una doctora que yo pensé que era una negativa absurda. Y esta doctora dijo, somos la primer generación que vamos a enterrar a nuestros hijos. así es. Y dije, qué señora más negativa. Y después, No, es cierto. Y por eso esta información es muy importante que salga a la luz, porque ya no estamos jugando a ser naturistas. Dentro de la exacto, medicina china, que yo sí soy naturista, sí, la enfermedad no existe, es un exacto, desbalance. así es. Y si tú ves, digo, digo conceptos muy personales, sea claro, ¿no? Para mí, tengo 25 años viendo niños, jóvenes, adolescentes y hasta adultos, así, de todos, ¿sí? Yo no nada más es autismo o el espectro, veo niños o jóvenes, o sea, personas con frágil X, síndrome de Down, parálisis y mucho chico con déficit de Típicos. atención, ¿verdad? Para mí, para Cecilia, ¿sí? Que tiene 25 años en esto y lo que he trabajado, para mí no existe el déficit de atención y la hiperactividad. Únicamente son síntomas, ¿sí? Son evidencias que hay un desbalance. Si tú vuelves a equilibrar, sale. Por eso digo de Marcos. Marcos me dijeron, señora, el primer neurólogo, señora, no, ni a perrito llega, lléveselo a su casa a ver la tele toda la vida si es que puede. Ese fue su primer diagnóstico. Neurólogo, ¿qué dices? ¿Cómo? Dije, o sea, no llegaba ni a persona, así era. Pero bueno, y es no casarse con nada y seguir adelante. Y yo les digo a las mamás, este, las mamás siempre tenemos que creer en nuestros hijos, pensar que sí pueden, porque acabo de ver una mamá y le armamos todo el protocolo, el chiquito no está tan mal, pero se fue a pedirle permiso al neurólogo, no, no Y es dicen que detractar no. al neurólogo, no, 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 no me lo tomen así, pero les falta un poco de mente abierta. Le dijo que si seguía con eso y le empezaban otra vez las crisis, que le iba a pasar esto y no vas a tener dinero. Bueno, Dios de mi vida me dio hasta coraje porque digo, no es cierto que va a pasar eso, ¿sí? Pero es un poco hasta nuestro ego médico o ego de profesional, a veces cuando no sabes, ¿sí? Ahora, como lo dijiste al inicio, ¿cuál es mi plus? Y es un plus que lo digo humildemente, que yo creo que es mi mayor carta en todo esto, que yo lo vivo. Yo tengo 37 años viviendo. Cuando mamás me dicen, Cecilia, es que tú no entiendes,
te entiendo todo y más, porque mi hijo viene del sótano, así lo digo yo, ¿eh? Del sótano del autismo, cosas severas, cosas de, por tanto medicamento me dejó de comer un año, ¿sí? Entonces cuando me llega la mamá, es que tiene 4 o 5 meses nada más comiendo tortillas con sal, es lo único que quiere, ¿sí? Y Coca-Cola, la entiendo y le creo. Es que nadie me cree, yo sí te creo. He visto cada cosa y por lo mismo puedo tener empatía un poco más, hasta con la mamá. Y a veces créeme que el niño no está tan mal y la mamá está totalmente abrumada y con quien empiezo es con la mamá. Claro. Con el niño hacemos esto, pero contigo tenemos que hacer esto y esto y esto, para hacer esto, para que estés tranquila y puedas escuchar todos estas señales que te está dando el niño, Claro. ¿sí? Fíjate, mira, aquí estoy viendo y tengo una gran amiga, Eli, y bueno, veo personas que están definitivamente en el área del espectro del autismo o de diferentes diagnósticos. Mi hijo bueno, le dijeron que tenía déficit de atención y yo gracias a eso estoy haciendo lo que hago, porque me fui a ver cuál era el problema y ahí hemos venido aprendiendo. Pero lo que sí me gustaría que nos compartieras, que yo creo que es, dices, mi plus es que yo lo vivo. Para mí es que eres porque hay muchos, de esta línea de médicos profesionales con la mente un poquito abierta, no un poquito, abierta, y no abierta a creerte las cosas, sino a ver, ¿y por qué no? ¿No? A ver. Y que todos somos diferentes y que lo que le funcionó a uno no le funcionó a otro. Y Exacto. hablábamos de las noticias. ¿Qué noticias hay? Porque que no sabemos que no nada más afectan a los niños con Así es. autismo o que nos afectan a todos y que solitos nos estamos echando una píldora de autosuicidio o sea, todos los días con lo que comemos. Así Eh, es. Mira, hay una frase muy antigua y cuando yo empecé a trabajar todo esto para platicar con las mamás de lo que tenemos que comer y que tenemos que dejar de comer, yo siempre les decía esta frase, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? ¿Qué tanto es tantito, tanto colorante, tanto aditivo, tanto en lo que comen nuestros niños? Es mucho, ¿sí? Se va a oír horrible lo que voy a decir, pero es muy claro. Y eso lo dijo mi marido. El matarratas es 99% maíz y 1% arsénico. Y así nos tienen. Y no estoy exagerando. Te dan el alimento con un 1% de aditivos, de colorantes, de sulfatos. ¿Y qué Conservadores. están conservadores? Se tiene ya como tres, pero sobre todo, ahorita hay una alerta mundial del cáncer, ¿eh? Y cáncer en jóvenes, cada vez más jóvenes. Como dijiste, estas fallas de salud mundiales nos tienen que alertar, ¿sí? Algo estamos haciendo mal. En autismo, porque en 1970 había uno de cada 10,000. En el 2000 había uno de cada 100 y era el escándalo. No, ¿cómo? No es cierto. Y mira que las instituciones más prestigiosas y serias fueron lo que le dijeron. ¿Sí? Ahorita vamos a 1,32, uno de cada 26. Se espera para, no, al 20, no llegamos ni al 30, ¿eh? Es lo que dicen ahí. Vamos a ver, pero que no, en el 28 o en el 29, 2029, que haya uno de cada 2 niños dentro del espectro. Entonces, hay mucho que si son más evaluados, menos evaluados. El tema es este. Tenemos en riesgo a nuestra niñez. ¿Sí? Y para poder, ahora que estuve el año pasado en el Congreso de Abordaje del Autismo en Argentina, que fue un congreso internacional, todos los maestros y ponentes al final llegábamos a un punto en común, prevención. Pero ¿cómo le hacemos para prevenir si supuestamente el autismo pues no se sabe? No, sí se sabe. Y son la carga epigenética de químicos, ondas electromagnéticas y muchas cosas que vienen desde
la mamá y más allá, desde la niña, ¿sí? Porque nuestros óvulos se producen y se guardan, y son los que se produjeron. Todavía el hombre tiene chance cada 3 meses, pero nosotras no. Entonces, ¿cómo paramos estas epidemias de salud en cualquiera, cuidando a nuestras generaciones que vienen, desde los bebés, desde los niños pequeños, para que cuando crezcan y tengan hijos, o sea, necesitamos 3 generaciones para poder empezar a bajar la velocidad, pero parece que no queremos empezar, ¿sí? Y ahora, acaban de sacar unas noticias, ¿no? Hablando de noticias, ¿no? La nueva pirámide la De nueva pirámide, alimentación. no juegues. O Ujú. sea, te puedo mandar la mía. En Linca tenemos 20 años trabajando esto. Y en esa pirámide, y digo, perdonando, yo siempre me digo la abogada del diablo porque siempre checo, se fijan que no está. El agua es un nutriente. El agua ya está establecido como nutriente y no está en ninguna pirámide. En mi pirámide sí, la pirámide y no porque seamos nosotros las poseedoras de la verdad. No, no, porque tenemos muchos años trabajando. Linca, la fundación, que con la doctora Leti Domínguez y la doctora Emma Peterson, mamás con chicos, este, nos fundamos en el 2000 y hemos trabajado todo esto. Y hablamos de los colorantes y hablamos de los aditivos desde hace muchos años. Sí, pero no nos creían o se enojaban. Cuando algo, una verdad no la quieres recibir porque te vuelves, te enojas y detractas o te vuelves hasta violento, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, pero hay que aceptarlo, como dices, con humildad, buscar esto es lo que tengo que hacer. Mira, yo les decía a las mamás y bueno, he dado pláticas en todos lados, en escuelas, en centros, en todos lados, hasta seminarios, donde sea, como mamá. Les digo a las mamás, si te dicen, uno como mamá hace lo que sea por nuestros hijos, ¿verdad? No, que sí, no, no. Entonces, si yo te dijera, vete de rodillas a la basílica, te irías, ¿no? Y con eso sanas al niño. No, pues sí. Y si te lo pongo más fácil, quítale el azúcar, quítale los colorantes, quítale la leche si es necesario. ¿Por qué nos cuesta tanto? Ujú. Porque tenemos una cultura y muy arraigada y mucha mala información. ¿Sí? Uno, la leche es lo único que tiene calcio. No es cierto. O sea, claro que no, es lo que menos tiene y nada más inflama. ¿Sí? Tenemos que comer proteína animal todos los días. Eso tampoco es cierto. Tenemos que ir cambiando, ¿sí? Y generando un protocolo individual para cada Claro. niño, ¿sí? Fíjate que sí, pero y que las mamás sepan que nadie nace sabiendo. Y desde que Exacto, muy chiquitas o muy chiquitos nos programan. La total. leche es buena. ¿Por qué ahora todos intolerantes a la lactosa? Sí. Que fíjate que mi mamá y mi abuela de muy niña a mí me hicieron un comentario que se me quedó muy grabado, que fue esto de que ay, eso de las alergias es una exageración porque en nuestra época no había alergias y ahora todo el mundo, ¿no? Y fíjate que en parte igual ya había alergias, pero como bien dices, no se trataban o no se diagnosticaban. Sin embargo, lo que sí es que no había químicos. No había tantos químicos ni conservadores como los tenemos ahora en exceso. Ok, Entonces, de esto más que nada, a mí me encantaría porque tampoco, a mí cero partícipe de estar generando pánicos, miedos y ahora sí ah, voy no, a no, 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 sino no. vamos a dar la salida porque sí estamos tan en crisis que tuvimos una gran pandemia y que no supieron darnos la respuesta. Porque la respuesta del cómo no caer en lo que en lo que hubo o en lo que dijeron es el sistema inmune. Y el Exacto. sistema inmune empieza en, en el balance, pero en el intestino. Y fíjate, Ceci, y aquí es algo que yo quiero que toquemos, que cada vez hay más trastornos de diferentes situaciones mentales o de diferentes de comportamiento, de depresión, de muchas cosas de estrés, y sí, tenemos estrés,
pero nadie nos ha dicho, yo no había escuchado y no había visto la relación tan directa hasta que lo vi desde el punto de vista natural, biológico, medicina china, todo es uno, que el intestino está completamente comunicado con el cerebro. Exacto, así es. Ya. Mira, Pinos. a ver, le voy a contestar y le vamos a dar el valor a tu abuela y a tu mamá. ¿Por qué no había alergias antes? Uno, la mayoría de los niños nacían por parto, natural. Segundo, las madres amamantaban, ¿sí? Y tenían toda una cultura culinaria para la madre que estaba gestando o la mamá amamantando, que tenía que tomar más, les daban levadura de cerveza, no la cerveza, la levadura, para tener más leche. Y eso es cierto, ¿a dónde va la levadura de cerveza? A Al la flora intestino, intestinal, claro. exacto. ¿Sí? ¿Por qué tenemos tantas alergias? ¿Por qué? Porque la mayoría ya nace por cesárea y segundo, porque es que no llenas al bebé y te quita o tu bebé es alérgico a tu leche, que la verdad se me hace pecado, esa culpa, no es cierto. ¿Cómo va a tener alergia el bebé a la mamá? Claro que Claro. no. Tenemos que trabajar con la mamá la dieta, pero lo mejor es la leche de la mamá. Estaba estudiando, la leche de la madre cambia su composición. Uno, si es bebé, si es un varón o si es una niña. Depende, ¿eh? Dos, no es lo mismo la leche en la mañana que la leche en la noche. La leche en la noche lleva melatonina porque el bebé no produce melatonina todavía. ¿Sí? Tercero, si la madre percibe a través de la saliva del bebé, percibe que hay una infección, aumenta las citoquinas y aumenta el apoyo inmune para el bebé. Es una maravilla. Ujú. ¿Y qué nos hicieron en estas épocas de los 80? Aparecieron el boom de las leches enlatadas y deja de darle leche. Y que se ¿Correcto? te va a caer el pecho. O sea, Así yo, es. yo les di de comer a mis dos hijos pero tengo tías que dejaron de dar leche porque dijeron, ay, se me van a colgar las boobies. O O sea, agárrate un sostén, un brasier, pero, o sea, ¿por qué les dejamos de dar a nuestros niños? Entonces no lo tengas. Me explico, digo, para mí, no, esa es una excusa, ¿sí? Segundo, el tema del eje intestino-cerebro que ha agarrado mucha fuerza, estamos hablando desde los 90, ¿eh? ¿Sí? El doctor Gerson empezó, y él empezó a hablar, fue nominado a premio, no se lo dieron, no sé por qué, pero bueno, y así hemos trabajado 90. Estamos en el 2020 y apenas como que queremos entenderlo. Y de repente se pone en moda, pero no con toda la información adecuada. Hay varios ejes. Hay un eje intestino-cerebro, un eje intestino-tiroides, o sea, hay ejes sobre todos los órganos que producen hormonas. Eje intestino, glándulas suprarrenales, eje intestino-páncreas, para todo el tema de la insulina y todo, resistencias a la insulina y todo eso. Y hay un eje intestino-piel, desde las dermatitis de pañal del niño, que dices, eso me tiene que alertar, las dermatitis atópicas, el asma, todo eso está relacionado con el intestino de la claro. persona. Y Y lo que hablas ahorita es, hace 3 años fue el año de la salud mental, pero se quedó y se ha visto las depresiones profundas, esas depresiones orgánicas de los adultos y adolescentes también, y hasta temas de suicidio, que ha aumentado muchísimo, es por tema de microbiota, tu mala microbiota, ¿sí? Y ahorita hemos estado trabajando y dando que y estudiando, trabajando con esto, tratando de dar respuestas a las mamás, ¿no? Porque los niños no pueden controlar esfínteres. Y no nada más hablo de niños con déficit de atención o con autismo. Hay muchos niños batallan mucho, mucho. ujú, Y resulta que en el mero centro del cerebro tenemos el hipotálamo, y en el hipotálamo hay como botones, imagínense una consola, hambre, sed, sueño, y es el control de esfínteres.
y la autoconciencia. Y esos botones se pican, o sea, se encienden por hormonas, ¿no? Leptinas, grelinas, etcétera. Pero el que lubrica todos esos botones es la vitamina D. Mm. La del Entonces, sol. la del sol, ¿sí? Y si no hay vitamina D, el cerebro no se enciende, no sabe lo que le está diciendo el cuerpo. Entonces estamos desconectados, ¿sí? Tenemos que conectar para poder hacer esos ejes sean de doble vía y encontremos una evolución a una mejor calidad de vida. Niños que hasta los operaron, que la uretra, que el cuento, no, me llegan con una vitamina D de 9, mínimo deberían de traer 45. Tanto la Eh, diferencia. el ciclo circadiano, o sea, tu día y tu noche, este, se pueden, se pueden invertir. Jovencitos, adolescentes que tengo, duermen de día y andan deambulando de noche. ¿Pero por qué? Y ahí vamos a meter otro a esta conversación para en el 99, el 2000, el 20, el 2020, ¿no? Fue cuando fue COVID, del 20 al 22 al 23. En el 2018, 2017 se hicieron alertas internacionales. Hay una deficiencia en vitamina D a nivel mundial. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Por tema desde el exceso de bloqueadores solares o no salir al sol, ya los niños los tienes encerrados hasta por seguridad, Ajá. porque están metidos ahí, ¿sí? Pero la vitamina D, tú lo has dicho, es del sol y nos apoya el sistema inmune. Y es Y gratis. entonces, y es Te, te- gratis, te sí. quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes por qué el triptófano se eleva tanto o se disminuye tanto? Tú tienes esa área, ese aminoácido, yo no lo entiendo. Sí, deja, y nada más termino de decirte. Termina. Entonces, ¿qué sucedió? Llega el COVID y el sistema inmune estaba muy bajito. Mm. No había, ¿por qué fallecieron en muchos lados? Pero en especial en Europa, que había un poco más de investigación y de dato duro, se dieron cuenta que las poblaciones adultas, el adulto de 50 hacia arriba, tenían fallas terribles de vitamina D. Fue la mayor población que falleció en Europa. ¿Sí? Vivían en sus casas, metiditos, no salían. Y bueno, en América fueron otro tipo de poblaciones por deficiencia de vitamina D y zinc. ¿Saben por qué? ¿Y cómo sabemos que no tenemos zinc? Porque perdimos el gusto. El gusto es el que nos mantiene sana nuestras papilas gustativas. ¿Sí? Y si de repente, ¿cómo te das cuenta que te dio COVID? Porque ya no, ni olías, no había olfato, no había gusto. Era porque el cuerpo estaba sacando, buscando todo el zinc para poderlo apoyar al sistema inmune. ¿Ok? ¿Sí? Y por eso, y entonces, ¿a qué nos evidenció todo esto? Que tenemos fallas nutricionales muy fuertes. Y a eso voy, el triptofano. Mira, el triptofano es un aminoácido, ¿sí? Que se consigue a través de la alimentación, ¿sí? Principalmente la carne, o sea, proteína animal, ¿sí? En el intestino hay un proceso, ¿sí? Del triptofano, cambia a 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, y hay otras bacterias que me lo convierten en serotonina. ¿Sí? Muchas veces, exacto, muchas veces consumimos carne o fuentes de triptófano, principalmente carne. Pero como no tenemos las bacterias adecuadas, porque no está bien nuestro intestino, no hay esta transformación de a 5-HTP y luego a serotonina. Entonces el triptófano se me queda ahí y se vuelve tóxico. Y se vuelve un círculo perverso porque ese mismo triptófano me intoxica, me altera toda la microbiota y me pone peor, ¿sí? Ok, Y puede generar hasta conductas irritables, agresivas, terribles, ¿sí? Porque estoy intoxicado. correcto. Ahora, si no tengo serotonina, una parte de la serotonina, cuando dormimos, se transforma, o sea,
se produce la serotonina, sube al cerebro y durante el día una parte como que se recoge, agarra otra vía metabólica y se metila y se forma la melatonina. Vale, Entonces, te fijas, es una cascada. Entonces, claro, muchos niños no duermen bien. No, sí, está acostadito toda la noche, sí, pero no tiene un sueño profundo, no hay sueño reparador, no hay hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento se produce de noche, ¿sí? Y como decían las abuelas, los niños aprenden y crecen dormidos totalmente, porque la hormona de crecimiento lo ayuda a crecer físicamente, pero lo ayuda a conectar y a depurar. claro, porque el cuerpo se repara, las células se Exacto, regenera mientras duermes, porque mientras estás despierto está en alerta, se está gastando, exacto. está en friega, pero te duermes y finalmente dice, ahora sí, vamos a Y, limpiar órganos, vamos a limpiar total, esto. exacto. Yo digo, el cuerpo trabaja más de noche que de día. Correcto. Y si el cerebro no logra dormir lo suficiente, las neuronas se contraen, entra la microglía y hay espacios celulares, y como el bote de la basura, pasa el camión, y si no pasa, y no pasa, entonces generas estados intoxicados, estrés oxidativo, el cerebro se empieza a contraer y se empiezan a alterar todo este bellísimo equilibrio de neurotransmisores y entramos en estados de conductas de depresión, irritabilidad, obsesivo, etcétera. Tengo una plática que le llamo el eslabón perdido. ¿Cuál es el eslabón perdido? Entre la salud mental y la salud biológica está la microbiota. Me encanta y para las mamás que no tengan idea de lo que estamos hablando, les voy a decir por qué mi pregunta ahorita. Hace unos años, antes de, como en el 18, empecé a recibir niños entre 8 y 10 años que tenían problemas de comportamiento agresivos, incluso hasta de quererse suicidar. Y decía, Exacto. pero ¿cómo? Bueno, yo hago Reiki para decirles, yo no Sí, soy doctora, ¿ok? sí, Y sí. lo último que hago es diagnosticar, pero yo era tan que dije, a ver, pues, ¿qué películas ves? ¿Qué videojuegos juegas? ¿Cómo te tratan tus papás? O sea, de alguna forma, ¿de dónde viene esa idea? Pues no, y llegué a la alimentación porque eran niños que sí estaban comiendo, pero muy mal. O sea, bueno, el hot dog, la pizza, y no tanto por los papás, sino como bien dices, es que mi hijo solo come hot dogs. Pues, ¿qué? Pues Exacto. es lo que hay. No es lo que hay, es lo que come. Entonces, Exacto. y fíjate que me encontré un suplemento que es herbolaria, que lo que tiene es para dormir, pero es para dormir natural, y lo que tiene es pasiflora, pero tiene algo de chícharo que era lo que les regulaba el triptófano. Ah, Yo no lo exacto. vi como carne, sino lo vi como arvejas verdes. Arvejas verdes, sí, las leguminosas, y la arveja y sobre todo la lenteja roja. Son sí, sí, porque son proteínas Bueno, pues eso completas. tiene y además de que te ayuda a dormir, lo regula. Ahora, aquí lo que no ha funcionado con los niños y adolescentes funciona súper bien. Donde no me ha funcionado es con los adultos que están en exceso, que ni sé decir triptófano, porque ahora me dices que es triptófano, este, y ahora, pues, entonces ahí es la microbiota, fíjate, porque Total. efectivamente son personas que tienen un sistema digestivo mal y en el momento en que empiezan a desparasitarse, desintoxicarse y todo eso, cambia. Claro. Entonces, tenemos una crisis, pero una crisis que tiene solución, Así siempre y es. cuando sepamos, vemos el paso y qué herramientas puedo tener. Yo quiero que aquí vamos a poner tu información con tus canales, porque vi algunos programas de YouTube súper buenos, sé que das terapias, pero ¿qué podríamos compartir aquí para tanto mamás y papás? Me quiero arreglar la microbiota. ¿Qué es eso? ¿Cómo Ok, me la arreglo? ok. La microbiota es lo que antiguamente se llamaba flora intestinal, que bueno, no es que, no son florecitas. Antes le llamaban así por darle un nombre, porque realmente no se sabía todavía la composición. Ahora se le llama microbiota a todos los microorganismos y microbioma cuando ya incluyes dentro de todo este concepto los genes de los microorganismos, porque hay un intercambio bien,
sí, se hace una simbiosis cuando está todo en equilibrio, porque la microbiota incluye bacterias, virus, arqueas, protozoos, y cada uno da cofactores o llavecitas para producir enzimas, para tener un buen equilibrio, para absorber. Ahora, lo primero que tenemos, o sea, si tú me preguntaras qué hago, número uno, hacer, quitar aquello que nos inflama, quitar todo lo procesado y sí, quitar lácteos, trigo, azúcar, soya. La soya hay que sacarla, por favor, ¿sí? Es totalmente, eh, está modificada químicamente, o sea, es un alimento modificado y además para tener limpia y en buen estado utilizan puro glifosato, porque así es ella, así se hizo. La soya modificada genéticamente, nada más el pesticida es el glifosato y es lo más venenoso que hay. Entonces, hay que quitarla para poder empezar a depurar. ¿Ok? Aquí ponen que también el maíz, yo tengo mis bemoles con el maíz, ¿sí? Hay gente que sí lo quita, adelante. Hay gente que hay cultivos muy Y buenos, yo orgánicos, diría, el problema del maíz o de cualquier cultivo es eso, ¿no? Qué tan químico. exacto. Y luego como mexicano decimos maíz y ya estamos hablando de maseca. O sea, Exacto, exacto. o sea, de Sí, tortillas. Y sí, lo último que es maíz son las tortillas del supermercado porque tienen demasiados conservadores, ¿no? exacto. Y Entonces, entonces, así es. si yo como, porque sí como, o sea, me voy a echar un taco, yo ya, para eso estoy viva, ¿no? Como la queramos dar. ¿Cómo me limpio? ¿Cómo me regenero? Ya, evito Ok, azúcares, carbohidratos, maíz, todo esto. ok. Aquí el orden, ¿cómo comiendo verduras? O sea, nuestra base tienen que ser los vegetales. Y los vegetales depende, vamos a generalizar, ¿eh? Que sean vegetales, puede haber crudos, pero no todos. Esta dieta crudivegana, bendito Dios, no somos rumiantes, no tenemos las enzimas para poder digerir Ni los tanta feliz. dientes. No tengo un estómago ya media, no cuatro, y no estoy rumiando para empezar. Pero bueno, vegetales crudos a vapor para que no se le dan todos sus nutrientes, fermentados, los germinados son una belleza, es oro en plantita y hay una regla bien importante, 3 por 2, 3 tiempos de vegetales, es decir, en el desayuno, en el almuerzo comida y en la cena, ¿sí? ¿Ok? Media mañana, media tarde, fruta, si es que la aceptas, la toleras. Frutas de bajo índice glicémico para empezar. Y siempre la fruta que lleva pectina y sus eh, buena semilla. Semillas, nueces, pepita de calabaza, porque son buenas grasas. Y eso es una buena combinación. Para empezar. Y la otra, nuestro reto, si yo les pudiera dejar a todos un reto, a nosotros mismos y a nuestros hijos, tenemos que evacuar diario. Diario es diario. No que me falte un día o es que no hago un día y al día siguiente hago mucho. No, no, no. Entonces significa que el intestino no caminó lo que debía. Ahora, puede comer verduras, germinados y seguir estreñido. ¿Por qué? Porque ahí entra el tema de la microbiota, de la deficiencia de serotonina producida por mis buenas bacterias, porque es la que me ayuda a que camine, y mi hipotálamo para que se mueva el intestino. Entonces, no todo es comer verdura cruda, aclaro. Cuando el No, intestino no, está no. lento, hace tapones, ¿o no? Se me pone Sí, peor. ni chía, porque luego yo digo, No, como no, tanta chía que ya tienen un jardín en el intestino. Sí, no. no, el mucílago está bien, pero toda la cascarilla de eso, ¿sí? O sea, pero así, nuestro reto es buen agua filtrada, ¿sí? No de botella, tomar agua de filtro, que hagas tu, como dicen, hacer tu propia agua, un buen Ajá. filtro para quitar, etcétera, y desayuno, comida y cena. Tenemos la idea de que en la mañana dulcecito, la lechita, el pancito, no, 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 tenemos que empezar bien el día, ¿sí? Claro, con Entonces, un aguacate. Otra cosa, aquí me pregunta, bueno, aquí nos dicen el kefir. el Sí, kefir es bueno, el kefir es de leche, ¿sí?
Ahora, entendiendo la historia del kefir, el kefir no era de vaca, venía de oveja o venía de camello, porque viene de otras culturas, ¿sí? Correcto. Ah, o sea, ahí empezar. Hay unos búlgaros que no son de leche, que son de agua, que son los tíbicos. Bueno, no sé cómo se llama, yo los conozco como tíbicos. Son búlgaros que viven nada más de agua eh, Azúcar, con piloncillo. azúcar piloncillo. Esos yo los trabajo con los niños para no meter nada de lácteo. Con eso empezamos. Y con el mismo kefir haces un fermentado maravilloso con betabel, ¿sí? Que tiene betaína que nos va a ayudar a digerir. Ahora, en adultos, tratando de contestar tus preguntas, ¿por qué de repente de 40, 42 y empezamos? Si yo estaba re bien, pues sí, pero nuestro organismo él tiene sus tiempos. Es Y un filtro y después, hay que cambiar. exacto, y además, genéticamente, la humanidad, esto no es por raza ni nada, la humanidad, porque sí estamos hechos, y por algo estamos hechos así, después de los 42, entre 42 y 45 años, hay una baja, se nos cae la producción de enzimas digestivas. Entonces, si se nos baja la digestión, ¿qué sucede si seguimos comiendo tanta carne, tanto procesado? Pues mi microbiota se me va empobreciendo, empobreciendo y acabo a los 50 súper mal. Entonces, es importante mantener esas. ¿Cómo hago para seguir con mis enzimas? Bueno, consumir betabel, tiene betaína y consumir masticar bien, tomar buena agua para tener buena amilasa y mis fermentados, mis germinados, porque los germinados son semillas vivas, tienen enzimas de Y crecimiento. además son baratos. Una bolsa Exacto, de lentejas nos da como para 50 no sé cuántas ensaladas. O sí, sea, exacto, exacto. me- Y algo muy importante, y con eso termino, tenemos la mala idea que los niños, o sea, tienen que comer carne todos los días, no es cierto. No, 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 necesitamos darle descanso. Yo les digo, alternado, un día sí, dos no, un día sí, dos no. Y demos, ¿qué vamos a dar? Proteínas vegetales, lentejas, garbanzos, frijoles, el sarraceno es una belleza, ¿sí? Sí, claro. dime. Es que estaba leyendo que si a los niños de 5 o 7 años el kefir o el kefir, claro que sí, o sea, bueno, yo sí se Claro. lo daría y Ah, kombucha. no, adelante. El kombucha, yo le digo, el kombucha para mí es el Rolls Royce de todos los A mí fermentados. también me Es encanta. una belleza, porque ese Y sí tiene mucha enzima, cosa que los otros fermentados no tanto. natural, sí, lo saben hacer, porque yo dudo muchísimo de las del supermercado. Total, Cualquier cosa que diga pasteurizado en el no, supermercado no, ya no tiene. ya mataste todo. Yo tengo mis 3 Scoobies desde hace muchísimos años. Y es lo que esto es diario, ¿eh? Es lo que tú dijiste. Necesitamos cambios de vida, cambios de Cambios. hábitos, ¿sí? Para Claro, poder, es tener esa conciencia y no es sacrificar, no es poner nuestra no, energía en algo que no quiero, es ir haciendo cambios y hablaste de algo importantísimo que nadie habla, la caca. exacto, Y no hablamos, es lo más saludable del mundo saber cómo son mis heces. O sea, primero, total, ¿cuántas veces al día? A mí una persona me dijo, Gina, porque yo le dije, no, antes era estreñida, de así, de 2 veces por no, semana, tres no, veces por no, no, semana, yo no, sé. Y digo, pero ahora ya no, estoy perfecta, voy todos los días. Y me dijo, no, si no vas cada vez que comes, sigues estreñida. Y eso me hizo así como que dije, a ver, espérame. Entonces, es todo un proceso del cuerpo, efectivamente, de comes, eliminas, y si no comes y eliminas, eso que no eliminas está dentro y es como no limpiar la basura de tu bote de basura por una semana, ¿no? No, y además, lo que no se queda se fermenta. Hay fermentaciones de carbohidratos que nos generan alcohol y acetaldehído. Se regresa al hígado y va también al cerebro y esas fermentaciones alcohólicas en los niños nos pueden generar las alteraciones sensoriales.
pues viven como alcohólicos. Ahora hay una fermentación proteolítica con la carne y esa es súper tóxica, súper tóxica. Personas muy malhumorados, los mecha corta, irritables, les digo, los azotapuertas de los niños. Lo primero que pregunto es, ¿va al baño? Y la mamá dice, lo normal, porque todo normalizamos. ¿Y qué es Sí, lo normal? Bueno, una vez cada 3 días. No, le dije, yo me pongo un poco linda 2 veces al día. No, como cree en la vida, ese va a ser nuestro reto. Y los niños claro. cambian, los niños son hermosos. Démosle oportunidad y limpiemos y el niño cambia. Y somos más felices, intestinos, estómagos no inflamados. Así es. Yo tengo me di cuenta gracias a la iridología que tengo un defecto en mi intestino y por ese defecto, si yo como mal, me cuesta mucho ir al baño y eso me obligó a comer bien. Y así estamos muchos, pero si tú no tienes conciencia de cómo está yendo al baño tu hijo, qué tanto, con qué facilidad, qué tanto está comiendo y ¿Y lo está cuál es? nutriendo. Exacto. ¿Y cuál es la forma de las heces? Ahí está la famosa tabla Bristol, la de las bolitas, bolitas pegadas. Esa la mando la mamá y el niño lo tiene que aprender. Tenemos que ver lo que, así como Ah, vemos lo yo que quiero tener comemos, una tabla de esas así te la enfrente de donde mando. Ah, voy al baño mira, yo la mando y la hacemos libretita, la ponemos aquí y el niño aprende a verlas. Y y como a un niño me dice, calificar su y a popó porque calificarlas. Y sí, no nada más es la forma. Se hunde, le pregunté un día a un niño, y se hunde, son tiburones. Oh, ya las tablitas ya se fueron, o sea, ya no flotan, ¿sí? Y algo muy importante también en temas de estreñimiento, porque son como, es que mi abuelo era estreñido, yo soy, mi papá, sí, a veces, no, pero a veces el recto es como una chimenea, ¿no? Es un tubo. Y el recto está pegado o detenido a la cavidad por un ligamento, se llama ligamento puborectal, es como una liguita, ¿sí? Cuando nos sentamos en la taza del baño con nuestros pies en 90 grados, el ligamento se sube, estrangula el colon. Por genética o porque está muy inflamado, el ligamento es cortito. Entonces, y el niño puja y puja y puja y ya no quiere ir al baño y le duele y empezamos con conductas mucho más complejas, se aguanta, se pone peor la cosa, es el banco, como los bancos que usaba la abuela. Tienes que claro, subir tus pies a que las rodillas queden al pecho en 35. Y con eso, ¿qué hace? Es invertido, el ligamento se afloja y por tubería, por gravedad, sale. ¿Por qué los niños se ponen en cuclillas? Porque en cuclillas el ligamento se afloja. vale. Y los coreanos, los japoneses, Exacto. pero nosotros, ay, no, están locos. Imagínate cómo van al baño en un hoyo. Bueno, las mujeres en las comunidades indígenas en África, bueno, aquí en Chihuahua, ¿cómo paren? ¿Cómo tienen los Claro, hijos? de En cuclillas. cuclillas, cerca del río. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la mejor manera. ¿Sí? Claro. Así es. Nos Así es. desnaturalizamos cuando nos llegó la civilización. Sí, Así no es que fue. esto es a mí me gusta tomármela con humor, porque esto es para todos los días. Yo nunca volteaba a ver mi popó porque a mí me enseñaron es más, ni le decía, ay, la popó, ¿no? Y guácala. Y no, No. es más, yo con tal de que no lieran que yo fui al baño, me aguantaba 3 días, Sí. así me No, no, muriera. no. No. Y vas cambiando tu concepto. Ahora le pregunto a las mamás, ¿y cómo hizo Jorgito, Luis, Anita? Hermoso. Ya las vemos hermosas, porque antes no veíamos nada, todas feas. Ahora, hermosas, Así, un completitas, olor bonitas. natural, fresco de Sí, lo que comió ayer. exacto. Ándale, es que huele a papaya o huele a la fruta que comió. Ajá. Entonces, porque todo es natural. Sa- ¿Sí? O sea, todo es bello, de veras, y tiene que ser así. ¿Eh? Así como disfrutamos una comida, tenemos que disfrutar, evacuar y hacerlo bien para que podamos estar bien. Si no, no nada más es comer, es evacuar bien. Y ahí empieza la sanidad
el mantenernos sanos o la enfermedad. Literal. Como decía, Exacto. todas las Ay, enfermedades inician en el intestino. se nos fue. Ya, ya regresaste. Ah, ok. Todas las enfermedades inician en el intestino. Y es cierto, ¿sí? Entonces, lo primero es preguntar cómo evacuaste. Me llegó una mujer muy deprimida, mal. Hay varios psiquiatras que me las mandan para hacer estos cambios que ya entendieron. Y lo primero que pregunto es, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo evacúas? ¿Qué tiene que ver mi depresión con mis evacuaciones? Todo, le dije, Todo. todo, todo. Y ya más adentrando, pues tenemos una gama de bacterias, nombres que ya antes se oían feos, pero ahora son hermosos. La arquemancia te ayuda a estar tranquila, los bifidobacterios nos ayudan a conectar el cerebro, son un gran equipo que nos ayudan, ¿sí? Y Claro. así con los niños, desde antes de nacer. Si por ahí tiene el bebé por X y razón nacer por cesárea, ya hay ahora procedimientos de las famosas gasas vaginales. En el momento que el bebé nace por cesárea, pero la mamá le pone un tapón vaginal. El momento que nace, sacan el tapón donde esté esa maravillosa primera herencia, que son esas bacterias, se lo aplican y lo bañan al bebé con esa Wow. gasa vaginal para que vaya absorbiendo y sea su primera siembra, como si hubiera nacido por parto natural. Ahí le Claro, cambiamos la historia a un niño. claro. Qué cosa más hermosa que ya tenemos esa conciencia un poco, no todo, Sí, pero también de mantener el ombligo hasta que pase todos los nutrientes y todo al bebé y exacto. que todo sea un proceso natural y no yo lo viví así como, ay, guácala, no, quítenle eso a mi bebé y límpienlo. Es más, Natalia tiene 19 años y cuando ella nace yo sí me acuerdo que fue cesárea y la vi y lo primero que hacen es llenarla de isodine. Entonces, eso, mira que yo no soy doctora y repito, pero el instinto me hizo sentir como que eso no estaba bien. No, Por supuesto, mi hija exacto. tuvo muchas alergias de piel y justo todo empezó en el estómago y gracias a que no quise, en una crisis tenía yo que ponerle corticoides porque se incendiaba Ay, y pobrecita. y como tú dices, o sea, si no se, o sea, yo no quiero ponerle corticoides porque te lo mandan y es la solución de dices, wow, ya mi bebé está perfecta. Pero Así. cuando leí lo que era, dije, yo no quiero esto, ¿qué hago? Ceci, baños de pepino, le daba agua de pepino, agua de Exacto. limón, todo lo que es limpieza de estómago. Natalia tiene una piel divina. Y el pepino además te cambia el pH de la misma piel. Y eso hace que las bacterias cambien. Ujú. ¿Sí? Así es que yo bañaba a mi bebé y después de eso la metía en un jugo de pepino y la sacaba y ya la secaba. Sí, Y así se quedaba con eso. Fue lo que exacto. aprendí con ella. Entonces, la verdad, mira, ha sido un placer estar contigo No, un y gusto. compartir todo esto, invitar a la gente a que te siga. Yo sé que tienes tu organización. Ya tengo aquí a Eli que me están diciendo que ya han tomado, ya saben mucho de esta información, son grandes mamás, pero así habemos muchas que todavía no sabemos todo y estamos aprendiendo. ¿Cómo te podemos encontrar? Tus redes sociales y Mire, qué tipo de terapias que das. o sea, bueno, por link ahí viene cómo mandar mensaje y todo. Yo trabajo de manera personal, mandamos a hacer exámenes, son citas particulares, 1 hora, a veces hora y media, y vamos haciendo un seguimiento cada 2, 3 veces. Pido desde las fotos de la carita, la pielecita, cosas así, y y los suplementos, ¿sí? Como tú lo hiciste, ver el canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube tenemos más de 80, no, 80 o 70 y tantos videos desde hace tiempo, ¿sí?
Y hablando de todo esto, y no nada más yo, nadie es poseedora de la verdad absoluta. Hay muchos profesionales que están ahí. Y qué bueno que mamás que estén aquí, que nos estén escuchando, hay que compartir. Pero esto, ¿sí? Sí, lo primero es ayudar a otra mamá. Aquí tal vez no somos médicos como mamá, pero podemos decirle, necesitas dejar esto y necesitas ir al baño, punto. Este es el gran reto, ¿sí? Además de que como mamás, recuperar ese instinto que tenemos todas, aunque nos morimos de miedo, de que aunque un profesional nos diga es esto y esto y esto, así como tu hijo Exacto, neurológicamente no llega ni a... exacto, ni a perrito, Yo exacto, tengo amigas que les han dicho que sus hijos no van a vivir más de un mes, 6 meses, un año, y ahora tienen 18 y 20. total. Conozco una chica que su hijo tenía un autismo no severo, pero quitando conservadores, colorantes y azúcares, el niño es un típico niño, se le salió el Entonces, espectro. entonces ahí realmente el diagnóstico no era el correcto. Lo único que tenía un cerebrito hambriento, como decía la doctora Natasha Campbell. Son niños con Correcto, cerebros hambrientos. Hay que darles de comer y solitos salen. Tienen conductas de autismo, tienen síntomas, pero en sí per se, su falla central del autismo, que es la comunicación, no la hay. Hay conductas. Y eso es cuando te correcto. das cuenta que hay que nutrir, desintoxicar y nutrir. Y cuando ¿Sí? yo en ocasiones hablo con mamás y digo, ay, pero es que mi hijo, no, hombre, algo que ve verde y no lo quiere, algo que ve. Y yo tengo hijos y mis hijos también comen taquis y toman cosas aquí, pues son niños que cuando llegan a la escuela, aunque los trates muy bien, pero algo les sembramos. Y cuando nosotros comemos, como decían aquí, kefir y kombucha, ¿cuántas veces? Pues cada cuerpo, pero hay gente que las toma en ayunas una vez al día, Todos hay los gente que días, la toma tres exacto, veces como, exacto. como una... Pero hay que Eh, checar que no, el- porque el- luego al principio puede inflamar, porque si porque el está intestino limpiando, está mal. exacto. Con los Ujú, niños sí hay que bajar dosis, a veces bajar frecuencia, ¿sí? Y a veces alternar. Ahora sí que exacto, entender los mensajes del cuerpo, el cuerpo habla. No por tener unas diarreas significa que le cayó mal, no, el cuerpo estará apoyando para desintoxicar, igual la fiebre, no si se me eleva un poquito la temperatura, es el sistema inmune que está peleando su batalla, hay que dejarlo, les cortamos la fiebre a la primera. No, 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 que no nos llega a 39 arriba, pero no. hay que dejar, el La cuerpo irritación. se depura, se autorregula, se sana. Eso es lo que tenemos que hacer. Por una vida más sana, que Sí, sana es estar en balance. La exacto, enfermedad es un para que algo está mal, por lo tanto, se corrige lo que está mal. Cada persona es diferente. así es. No hay nada más perfecto que nuestra propia experiencia en nuestro propio laboratorio, somos nosotros mismos y como mamá recuperar esa intuición que aunque un profesional te diga esto es así, usted Exacto. está mal, hay algo en el corazón que dices, híjole, No, no híjole, tengamos miedo a creer en nuestros instintos. O sea, no, es que esto no puede ser así porque me siento así. Y aprender a escuchar los mensajes del cuerpo. Eso es lo así. más importante. ¿Sí? Y aquí lo dejo. Mamás, cuidadoras, sobre todo mujeres. Hay que escucharnos porque muchas tal vez tengan niños pequeños, pero como su servidora, que ella es un adulto y vamos para arriba, empiezan a aparecer muchas enfermedades, exceso de estrés, desgastes, cortisoles altos, lupus, muchos sistemas autoinmunes desregulados porque nunca nos escuchamos. Así como ellos están ahí, nosotros tenemos que evacuar diario, comer verduras, tenemos que tener calidad de vida. Eso es lo que tenemos que tener. Así mismo. Hijos felices requieren padres felices y nuestros hijos no aprenden por dicho, aprenden por hecho. Así es que Exacto. seamos lo que nuestros hijos quieren o Hay que nosotros lo comer que queremos de brócolis. ellos. Exacto. Pues que te ¿Eh? busquen en Linka, que es una asociación y sus canales, yo aquí lo voy a poner, pero Linka Asociación Civil. Muchas gracias por esto, gracias por abrirte, por compartir No, y de gracias a verdad ti. que hagamos una explosión de información Sí, de que sí podemos cambiar y que pequeños cambios todos los días nos llevan a
solucionar grandes crisis que sí Exacto. tenemos. Y lo que necesitamos es un perseverancia, constancia. Eso. Nada se crea en 2 días. Hay que trabajarle Hagamos para niños lograrlo. raros como los que comen aguacate y pepino. Sí, Así yo es. también Y tengo de toman té esos de hijos raros. manzanilla. Exacto. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Gina. Un gracias. placer, un gusto. A ti, Gracias. sigan Y compartiendo, Ceci, que llegues para todos lados con tu grupo, muchas ayudando a gracias. mamás que realmente lo requieren y que de verdad podamos solucionar más salud. Exacto. Así es. Muchas gracias, Gina. Hasta luego. Bye. Besos.